¿Qué es una república bananera? Paralelamente, el término república bananera presenta una paradoja. Las naciones tropicales son idílicas por su naturaleza, clima y condición de vida, pero en muchas ocasiones se encuentran dominadas por altos niveles de corrupción e inestabilidad política, gobiernos militares con una estética estrafalaria, profundas desigualdades sociales, territorio manejados política y económicamente por una nación extranjera, que normalmente puede ser Estados Unidos, y países tropicales en los que abundan frutos como la banana. Como es lógico, se emplea esta denominación en un sentido peyorativo y al mismo tiempo con una intención irónica. ¿Cómo se convirtió Honduras en una república bananera? Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano el principal producto de exportación del país a cambio de grandes concesiones por parte de los conservadores. De esta forma, el capital extranjero, la vida en las plantaciones de banano y los conservadores fueron factores determinantes en la política de Honduras desde 1928 hasta mediados del siglo XX. El 1 de marzo de 1902 se convocó al pueblo para elegir al sustituto del presidente Sierra. Surgieron las candidaturas del general Manuel Bonilla, patrocinada por destacados liberales, y por el Partido Conservador con el nombre de Partido Nacional, y la del doctor Juan Ángel Boquín, sustentada por el Partido Liberal. Al final de la contienda electoral, el general Manuel Bonilla ganó las elecciones con 28.550 votos, por sobre 25.118 del doctor Juan Ángel Boquín y 4.857 para el doctor Marco Aurelio Soto. Según el escritor y político Ángel Zúñiga Huete, estas cantidades no aportaban mayoría absoluta de sufragios por ninguno de los contendientes, según lo estipulaba la Carta Magna, por lo que el Congreso de la República debía elegir designados para ejercer la presidencia. El Congreso designó como presidente al doctor Juan Ángel Arias y vicepresidente al general Máximo Betancourt Rosales. Arias y Rosales se hicieron cargo del gobierno el 18 de febrero de 1903. El aspirante presidencial Manuel Bonilla no aceptó la resolución del Congreso de la República y le hizo la guerra a Juan Ángel Arias. El 13 de abril cayó el gobierno de Arias ante la toma de la capital y otros lugares del país por la fuerza del general Bonilla, quien rubricó con las armas lo que no se le dio por las urnas. Manuel Bonilla llegó a la presidencia de Honduras por medio de las armas. Una vez en el poder, resultó ser mejor amigo de las compañías bananeras que su antecesor Terencio Sierra. Durante su administración, estas empresas ganaron las exenciones de impuestos y el permiso para la construcción de muelles y carreteras, también concesiones para construir cauces artificiales para transportar el banano y canalizar los ríos Salado y El Porvenir, así como el permiso para obtener las cartas de la construcción del nuevo ferrocarril. Entre sus logros se destacan el llevar a cabo algunas mejoras internas, particularmente en la construcción de carreteras. Se mejoró el recorrido desde Tegucigalpa a la costa del Pacífico. La producción se desarrolló hasta representar en 1988 el 23% de la exportación total del país. Al mismo tiempo, el papel de las compañías exportadoras cobraba importancia. En los últimos años del siglo pasado, según Mariñas Otero, había más de 20 compañías que buscaban asegurarse la recolección de bananos y su exportación hacia los Estados Unidos. Citemos entre otras a la Atlantic Fruit Company, la Bacarro Company, la Pisati Company y la Canmore Cornell. Hasta poco antes de la Primera Guerra Mundial, la exportación de banano no tuvo un carácter monopólico. Es preciso señalar, sin embargo, que un movimiento de concentración se inició desde principios de este siglo, cuando algunas de las compañías que hemos citado pasaron de la comercialización a la producción directa de la fruta. Mencionaremos entre los primeros grandes productores extranjeros las familias italianas Baccaro y D'Antoni y el americano Streich. Los primeros
que se instalaron desde 1902 en La Ceiba, el tercero en 1905 en Cuyamel, y donde el gobierno le otorgó una concesión. La empresa de los hermanos Vaccaro prosperó rápidamente después de haber sido beneficiada por el Estado hondureño, con el otorgamiento de 250 hectáreas de tierra por cada kilómetro de línea ferroviaria construida por ellos. La empresa Vaccaro deviene en 1924 en la Standard Fruit Company. Esta más tarde, en 1926, se convirtió en la Standard Fruit and Steamship Corporation. Se trataba, en efecto, de obtener de los inversionistas extranjeros, a cambio de las tierras que les eran concedidas, que ellos tomaran a su cargo el establecimiento de la infraestructura de carreteras, ferroviarias, marítima, etc., que permitiera una comercialización más fácil de los productos agrícolas, favoreciendo así el desarrollo de la agricultura. La obligación para el beneficiario de una concesión de construir a cambio de una determinada cantidad de kilómetros de vía ferroviaria o de carretera era acompañada de exenciones fiscales totales sobre todo lo que concerniera a tales trabajos: importación de los materiales necesarios, construcción, mantenimiento, etc. Como en el caso de las compañías mineras, esas exenciones eran acordadas por el término renovable de 20 años. Además de la Vaccaro, ya citaba otras compañías como la Cuyamel Fruit Company y la United Fruit Company. Se beneficiaron de esa política. Es interesante ver brevemente, a través del desarrollo de estas compañías, cómo se aceleraba el proceso de concentración que finalizaría un poder absoluto. La Cuyamel Fruit Company fue fundada en 1911 por Samuel Semuray. En 1912, esta compañía obtenía la concesión de 10.000 hectáreas de tierra en la región de Cuyamel, en el norte de Honduras, decreto número 78 del 4 de marzo de 1912. A estas concesiones vinieron a agregársele las 5.000 hectáreas compradas por William Street. La United Fruit Company había sido fundada en 1899 bajo las leyes del estado de New Jersey. Hasta poco antes de 1914, su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de los bananos, y eso por medio de compañías intermediarias como El Salvador o Teddy y la Michel Macheca, establecida en La Ceiba desde 1905. Sin embargo, esta se aseguraba el control, que conservó hasta 1918, del 46% de las acciones de la Vaccaro Brothers Company. Desde 1905, igualmente, esta detentaba el 60% del capital de la Hubbard Semuray Company. Desde 1905, igualmente, esta detentaba el 60% del capital de Hubbard Semuray Company, la primera de las compañías creadas por Semuray. Más tarde, hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la United Fruit Company adquirió el 35% de las asociaciones de la segunda compañía creada por Semuray, la Cuyamel Fruit Company. En un segundo momento, la United Fruit Company pasó la comercialización a la producción directa de los bananos en Honduras, obteniendo concesiones a nombre de las compañías que fundó a este efecto en 1912, la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company. En 1914, esas dos compañías detentaban en conjunto 15.000 acres de tierra, o sea, más de 6.000 hectáreas. En contrapartida de las tierras otorgadas por el Estado hondureño, la Tela Railroad Company se comprometió a construir 12 kilómetros de línea ferroviaria por proporción de 6.000 hectáreas concedidas, y la Trujillo Railroad Company 20 kilómetros por la proporción de 10.000 hectáreas cedidas. La United Fruit Company se había convertido de este modo en un verdadero imperio, un estado en el estado, en cada país donde ésta desarrollaba sus operaciones. Esta compañía poseía su flota, la White Fleet, y hacia 1913 se evaluaba en alrededor de 850.000 acres, casi 345.000 hectáreas. Las tierras que detentaba en América Latina era además propietaria de 6.609 millas de línea ferroviaria en los diferentes países de la región. Se le consideraba con toda razón la compañía americana más importante de la América Central. Sin embargo, la prensa hondureña, sobre todo la liberal, criticaba muy a menudo la política demasiado generosa del Estado respecto a las compañías extranjeras. Por ejemplo, el Nuevo Tiempo de Tegucigalpa veía en ello una fuente de toda clase de males políticos, económicos y también morales.
De hecho, la política de concesiones se revelaba como un mercado de abusos y timos. Era además un fracaso para el Estado hondureño. Como era de esperarse, las compañías beneficiarias de las concesiones solo instalaban la infraestructura en la medida en que sus necesidades e intereses lo requerían. Consecuencias y ventajas de Honduras como una república bananera. La necesidad de las empresas de aumentar incesantemente su producción, no solo con el fin último de incrementar el lucro, sino con la finalidad intermedia de reducir los costos unitarios. Por esta y otras razones, la empresa se ve obligada a ampliar sus mercados, inclusive creándolos en el extranjero. Tal creación no solo está impuesta por la necesidad o conveniencia de producir y vender más, sino por muchos otros motivos, como por ejemplo seguir a un competidor importante, así como también por razones demográficas. Una segunda causa del surgimiento y desarrollo de las multinacionales se ha atribuido a circunstancias tecnológicas. Existe, por tanto, una brecha tecnológica que puede definirse como el conjunto de los conocimientos científicos y técnicos por un reducido número de países altamente desarrollados. Una tercera causa de surgimiento y desarrollo de las multinacionales la encontramos en las llamadas empresas extractivas, industria bananera, petrolera, industria del caucho, minería, etc. Son naturalmente multinacionales al tener que instalarse en el territorio donde encuentran las materias primas que constituyen el objeto de su explotación. Un cuarto elemento que incide en la instalación de filiales en el extranjero es las diferencias de costos, especialmente en países donde la mano de obra es sensiblemente más barata, y es precisamente esa causa uno de los problemas que se le presentan al derecho laboral, ya que los trabajadores de las empresas filiales casi nunca gozan de los beneficios que poseen los trabajadores de la principal, aun y cuando tengan los mismos derechos. De ahí la necesidad de crear una legislación que regule a estos gigantes del comercio internacional. Una quinta causa la constituye el evitar las barreras arancelarias y así formar agrupamientos regionales eficaces. Muchas empresas multinacionales se instalan en el extranjero para sortear una barrera arancelaria que impide la exportación tradicional de sus productos. Las filiales se consideran un factor determinante para la conquista y conservación de los mercados, y además permite obtener ganancias altísimas, ya que exportador e importador forman una sola unidad económica, se compra y se vende a sí mismo. Las compañías bananeras han logrado con sus fuertes inversiones que Honduras sea un país reconocido a nivel mundial por su gran industria bananera, pero el problema es que todas las ganancias generadas por este rubro son para los extranjeros, y nuestro país, como siempre, ha sido utilizado y explotado como un instrumento de trabajo, obteniendo el mínimo de los beneficios. Las multinacionales concesiones concedidas a extranjeros con fines mezquinos lo que más provocan es la pérdida de la soberanía nacional y aumentan la independencia económica de nuestro país, dando la imagen de que Honduras es habitada por hondureños, pero administrada y manejada al antojo por países económicamente poderosos, principalmente los Estados Unidos de Norteamérica. El enclave bananero crece hacia afuera en la medida en que incrementa la producción y perfecciona la comercialización del banano, con lo que a su vez fortalece a los nexos de dependencia de la economía nacional con el mercado mundial, a través especialmente de la metrópoli. Pero también el enclave crece hacia adentro, en la medida en que rebasa sus límites propiamente bananeros y se preocupa de otros quehaceres económicos en la industria, la banca y diferentes sectores dentro de la producción agropecuaria. Finalmente podemos decir que las compañías bananeras han venido para acrecentar la brecha entre los que más tienen y menos poseen, mientras es notable que lo de las concesiones es inaudito, pues lo correcto sería que nosotros como dueños del territorio y del país en que vivimos les pongamos condiciones y que ellos se sujeten a esas, pero es todo lo contrario. ¿Ha dejado Honduras de ser una república bananera? Entonces Honduras era el mayor exportador de banano en el mundo. Ahora ya no lo es, y muchos piensan aquí que es exagerado que se siga identificando el país con ese término despectivo. Honduras ha cambiado, se escucha aquí con frecuencia cuando mencionamos el tema, sí, ahora es un país cafetalero. Para Filadelfio Martínez, analista hondureño, sí, el enclave ha desaparecido, pero la marca perdura. Mario Argueta, considerado el mejor historiador vivo de Honduras, habla sobre que ha cambiado en Honduras y desde Tegucigalpa. Pienso que Honduras depende ahora en menor medida de la exportación bananera como principal fuente de ingresos. Hoy es más apropiado llamarla República Cafetalera, en razón que el café cada día adquiere más importancia en el conjunto del local de exportaciones. Argueta piensa que lamentablemente la Honduras de hoy es también una república capturada por los narcos en alianza con políticos y militares locales. Siguen los países de Colombia con creciente desigualdad social y económica, abrumada por el doble mal, corrupción institucionalizada e impunidad protegida por el Poder Judicial, en el proceso empobreciendo aún más a una nación entre las más pobres en economía y en desarrollo humano en América Latina.